Capítulo segundo. El errante. Un día el sol se alzaba en su cenit cuando Solón caminaba por el sendero polvoriento, sus pensamientos sumidos en la eterna contemplación de la justicia. Fue entonces cuando lo vio, un hombre errante, de aspecto andrajoso, que no estaba ni vestido ni desnudo. Su piel estaba marcada por el peso de una vida que parecía haber sido arrancada de sus propias manos. Podría haber sido un esclavo liberado o un hombre que, habiendo probado el yugo de la servidumbre, ahora buscaba desesperadamente su libertad. Solón, sin mediar palabra, lo observó con la mirada del legislador que comprende que la ley sin dignidad es un grillete más. Sin preguntarle su historia, le ofreció lo único que podía darle, el camino a la taberna del Pelícano. Al llegar ante la puerta, golpeó con firmeza, sus toquidos abruptos resonaron como un juicio. Desde adentro, una voz áspera y burlona se alzó. «¿Golpeas como un acreedor desesperado? ¿Vienes a cobrar o a beber?» Era Diógenes, el tabernero, que entre carcajadas abrió la puerta. Pero su expresión cínica se suavizó por un instante al ver al errante, como si reconociera en él algo familiar. «Sal, pan y agua para él», le exigió Solón, sin rodeos. Diógenes gruñó, pero sin más discusión llevó el pedido a la mesa. El errante bebió el agua con avidez, como si su garganta solo conociera el sabor del polvo y la amargura. Cuando el frescor tocó su lengua, un fugaz destello cruzó su mirada, pero no era felicidad, sino la sorpresa de recordar que alguna vez la dulzura también existió en su vida. Diógenes, apoyado en la barra, cruzó los brazos y observó al extraño con ojos afilados por el escepticismo, lo inquirió, nombre, apellidos y generales. El errante alzó la mirada, pero su rostro reflejaba más confusión que respuestas. Abrió la boca, pero las palabras parecían haberse desvanecido de su memoria. Apenas un murmullo ininteligible escapó de sus labios. Diógenes soltó un bufido y golpeó la mesa con la palma abierta. «Vaya, otro que no sabe quién demonios es. ¿Sabes al menos por qué estás aquí?» El errante guardó silencio. Diógenes sonrió con la malicia de quien disfruta poniendo a prueba a los hombres y exclamó: «La taberna del Pelícano no es para cualquiera. Aquí solo entran aquellos que, como en la Grecia antigua, han aprendido a conocerse a sí mismos, y por eso conocen a los dioses. Oh, bueno, también están los que pretenden saberlo o al menos aspiran a ello». Solón, con su mirada serena, intervino antes de que el tabernero se burlara más del pobre hombre. «Entonces, este lugar es exactamente donde debe estar». Diógenes chasqueó la lengua y sirvió una copa para sí mismo. «Veamos si es cierto». Fue entonces cuando la vio. La mesonera pasó junto a la mesa, con movimientos ligeros pero seguros. Su presencia era un reflejo de una belleza sin pretensiones, como el aire libre después de una tormenta. Las pupilas del errante se dilataron, su cuerpo, aunque marcado por la fatiga, reaccionó con el instinto más humano, la fascinación. Solón, testigo de la escena, sonrió con la comprensión de quien ha visto demasiadas veces la historia repetirse. Se inclinó levemente y recitó en voz baja: «Como la libertad es su andar, firme e indómita. Su mirada es la de la dignidad, jamás vencida. Quien la ve, recuerda que ha nacido para ser libre». La mesa donde se encontraban Giovanni Pico della Mirandola, Epicteto y Voltaire estaba rodeada por el aire cargado de ideas, como si el mismo tiempo se hubiera suspendido para escuchar el diálogo eterno entre estos gigantes del pensamiento. El tabernero Diógenes había traído varias rondas de vino, y en ese instante, Voltaire levantó su copa con una sonrisa juguetona, haciendo que las miradas se posaran sobre él. «Por la mesonera», dijo Voltaire, su tono ligero pero lleno de admiración. «Que su gracia y mirada despierten en nosotros la libertad que tanto predicamos. Que no sea ella un símbolo de la sumisión, sino del verdadero amor, la libertad que tanto atesoraba mi amada Émilie du Châtelet». Giovanni Pico della Mirandola levantó su copa también, pero con una profunda reflexión en sus ojos. «La libertad, sí, Voltaire. Pero, ¿acaso no es la dignidad la raíz de nuestra libertad? La capacidad de elegir lo que somos, de elevarnos por encima de las bestias, de descubrir el divino potencial que reside en todo ser humano. Esa es la verdadera libertad». Epicteto, que había permanecido en silencio, con su típica serenidad, observó a ambos con una ligera sonrisa, como si hubiera estado esperando el momento para intervenir. «La dignidad es lo que un hombre nunca debe perder, porque incluso en la esclavitud física, la dignidad interior puede permanecer intacta. Pero, ¿cómo se logra mantenerla? ¿Es algo que el hombre lleva consigo desde su nacimiento, o es el resultado de su propia voluntad?» Solón,
que había estado escuchando atentamente, levantó la mano pidiendo silencio, un gesto que era raramente necesario en la taberna del Pelícano. Aprovechando la ocasión, os invito a todos a una ronda para la mesa, dijo. Y que este brindis sea el pretexto para un debate que, de alguna manera, será eterno. ¿En qué radica la dignidad del ser humano? ¿Es algo innato o se adquiere? El silencio llenó la taberna por un momento. Las copas se alzaron, y el sonido de los brindis resonó como una música sin fin. Fue Voltaire quien retomó la palabra, su voz resuena con el vigor de quien sabe que cada palabra puede iluminar la verdad, o confundirla aún más. La dignidad, amigos míos, comenzó Voltaire, no es un don divino. Es una conquista. El hombre adquiere su dignidad a través de la razón, del conocimiento, de sus acciones. El que renuncia a la razón y se somete a la superstición o a las pasiones, pierde su dignidad. Pero aquel que abraza la libertad y el saber, eleva su dignidad. Giovanni Pico della Mirandola, movido por su eterna búsqueda de la elevación humana, intervino con entusiasmo. La dignidad, Voltaire, es innata en cada ser humano. La voluntad divina la ha otorgado a todos, sin distinción. Desde el momento en que el hombre es creado, posee una dignidad inherente que lo conecta con el universo y con lo divino. La razón no es lo que la otorga, sino lo que la despierta. Sin embargo, el hombre tiene el libre albedrío para escoger su camino, para decidir si se eleva o se hunde. Epicteto, el antiguo esclavo que había encontrado la libertad en su mente, cruzó los brazos, su rostro tranquilo. La dignidad no es un regalo, ni un derecho que se otorgue simplemente al nacer. Es una responsabilidad que el hombre debe aprender a portar. Incluso en la esclavitud física, el hombre puede mantener su dignidad, siempre y cuando conserve su autonomía interna. La dignidad es nuestra capacidad para ser dueños de nuestra voluntad, sin importar las circunstancias externas. Un murmullo recorrió la mesa, y Solón aprovechó el momento para hacer una nueva pregunta, como si la conversación estuviera guiada por un invisible hilo conductor. Entonces, si la dignidad depende de la voluntad, ¿es un derecho absoluto o depende del comportamiento moral de la persona? Voltaire se inclinó ligeramente hacia adelante, un brillo en sus ojos que reflejaba el profundo interés que siempre sentía por las grandes preguntas. ¿Un derecho absoluto? No. La dignidad es un derecho, sí, pero depende del comportamiento moral. La virtud otorga dignidad, pero la corrupción la destruye. Nadie puede exigir dignidad si es esclavo de sus vicios. La moral y la razón son el fundamento de nuestra dignidad, y si caemos en el error moral, la dignidad se disuelve. Giovanni no tardó en responder, como un defensor acérrimo de la bondad intrínseca del ser humano. La dignidad no depende de la moral de los actos, sino de la esencia misma del ser humano. El hombre posee dignidad por el simple hecho de ser humano, porque ha sido creado con un propósito superior, el de alcanzar la perfección. La moralidad y el comportamiento son consecuencia de su entendimiento de esa dignidad. Epicteto observó con serenidad antes de hablar, con una voz profunda y pausada. La dignidad del ser humano es un derecho, pero su conservación depende de la actitud interna. No basta con hacer el bien, se debe ser íntegro. La verdadera dignidad nace del dominio propio, de la autodisciplina. El vicio destruye la dignidad, pero solo si el hombre se entrega a él sin esfuerzo por mejorar. Solón sonrió al escuchar las palabras de Epicteto, pero su mirada fue hacia el errante, que ahora observaba todo con ojos atentos, como si algo en este debate tocara su alma. Pero, Solón interrumpió suavemente, ¿puede un hombre perder su dignidad? ¿Qué condiciones podrían hacerlo indigno? La pregunta cual niebla que se posó en el aire de la taberna, y fue Voltaire quien, con un gesto de desdén, levantó una mano. Un hombre pierde su dignidad cuando renuncia a la razón, cuando se somete sin cuestionar a la tiranía, cuando es esclavo de sus pasiones, de sus deseos desenfrenados. La dignidad se pierde cuando el hombre se convierte en una bestia que actúa por instinto. Giovanni Pico della Mirandola hizo un gesto de desacuerdo. La dignidad nunca se pierde, Voltaire. Aunque el hombre caiga en los vicios, siempre tiene la capacidad de elevarse. La verdadera dignidad es aquella que reside en el alma, y si ésta se deteriora, aún puede ser purificada por la razón y la voluntad. Epicteto sonrió levemente, como si todo lo que se decía ya lo hubiera contemplado en su propia vida. La dignidad no se pierde, pero sí se oculta. Cuando el hombre se esclaviza a sus pasiones, a sus deseos y miedos, la dignidad se ve opacada. Pero siempre es posible recuperarla, siempre que el hombre sea capaz de liberarse de esos grilletes.
El debate continuó largo y tendido, con preguntas como, ¿es el ser humano realmente libre o está determinado por sus deseos? ¿O la autodisciplina es la clave para alcanzar la verdadera libertad? Llenando el aire de una densidad filosófica que parecía atrapada entre las paredes de la taberna del Pelícano. La conversación, como siempre, no encontró respuestas definitivas, pero sí muchas luces que iluminaban aún más la oscuridad de la condición humana, o por lo menos de la taberna misma. Y en algún rincón, el errante, con la mente llena de estos pensamientos, comprendió, aunque de manera incierta, que la libertad y la dignidad no solo eran palabras, sino el mismo aliento de vida que aún le quedaba por descubrir. A medida que la conversación se extendía por la taberna, un suave crujido interrumpió la atmósfera cargada de reflexión. Desde un rincón al lado de la chimenea, Viktor Frankl surgió lentamente, como si hubiera estado escuchando en silencio las palabras de los demás pensadores. Su presencia, serena y profunda, atrajo la atención del errante, quien aún parecía estar buscando su lugar en este nuevo mundo de ideas. Frankl se acercó y, con una mirada cargada de empatía, habló con voz baja pero firme. La dignidad humana, joven amigo, comenzó, no se define por el sufrimiento o por la circunstancia. Se encuentra en la libertad de dar un sentido a la vida, incluso cuando las condiciones parecen estar en nuestra contra. En mi experiencia, el ser humano es capaz de encontrar dignidad, incluso en los momentos más oscuros, cuando se enfrenta a la adversidad con una voluntad de encontrar propósito. Esa es la verdadera libertad, la capacidad de darle sentido a lo que parece carecer de él. El errante lo escuchó atentamente, sus ojos brillando con una nueva comprensión, aunque todavía turbada por las ideas que flotaban a su alrededor. De repente, una voz profunda y conocida se alzó desde la esquina de la taberna, y el bullicio de la conversación se desvaneció como por arte de magia. Todos los presentes se giraron hacia el origen de esa voz, y allí, de pie, en la sombra, estaba Sócrates. Por la dignidad, tomé cicuta, dijo Sócrates, con una tranquilidad imperturbable, y lo hice porque comprendí que el hombre debe estar dispuesto a dar su vida por lo que más valora. La dignidad no es un bien negociable. El hombre debe estar dispuesto a defender su visión del bien y la verdad, incluso si eso le cuesta la vida. Las preguntas que aquí se han planteado son la base de la duda filosófica, y esas preguntas son más importantes que cualquier respuesta. Responsio est quaestio, la respuesta es como la pregunta. No existen respuestas malas, solo malas preguntas, porque las preguntas nos llevan a la anamnesis, al recordar quiénes somos en el fondo, seres del mundo de las ideas, libres y dignos. Pero este proceso, como la mayéutica, es doloroso, porque la verdad rara vez llega sin un costo. Un silencio profundo invadió la taberna mientras Sócrates dejaba caer sus palabras como piedras que caían en un agua tranquila, creando ondas que tocaban cada alma presente. Todos, sin excepción, se quedaron con la sensación de haber recibido una revelación, un recordatorio de la importancia de la búsqueda constante de la verdad, de la dignidad y de la libertad. Solón, con una mirada fija y seria, se levantó de su asiento y se acercó a Diógenes, el tabernero, quien observaba la escena con una sonrisa irónica. Le daremos un cuarto para descansar esta noche, pues es casi la media en punto, dijo Solón, señalando al errante. Es tiempo de que encuentre su camino, uno nuevo, uno que ha comenzado a forjarse aquí, en la taberna de los sabios, en la taberna del Pelícano. Diógenes, con su usual sarcasmo, no pudo evitar hacer un comentario mordaz. No sé si felicitar al errante o darle mis condolencias, dijo con una risa burlona. Porque no tiene ni idea de dónde demonios se ha metido, entre dioses y locos. Pero eso sí, estoy seguro de que es como uno de nosotros ahora. Todos levantaron sus copas en un brindis en silencio, un brindis por el errante, quien comenzaba una nueva vida, llena de preguntas, dudas y, tal vez, alguna que otra respuesta. Lo que importaba no era el destino final, sino el camino hacia él, marcado por la reflexión constante y la búsqueda de la dignidad. La chimenea seguía crepitando suavemente, y el aire en la taberna se llenaba de un eco lejano, como si las voces de los grandes pensadores nunca dejaran de resonar en ese pequeño rincón del mundo, donde las ideas eran más poderosas que cualquier otra cosa.